La historia que verás a continuación está basada en testimonios que pudieran no haber ocurrido. El presente material es información de entretenimiento para el conocimiento público. No se pretende hacer apología y tampoco se enaltece personaje o actividad alguna. Si usted tiene una versión diferente, le recomiendo que escriba su propia historia. Aquí mi amor sentido de señorita aquí le estoy dando la razón, no mis mujeres, los pasajeros, y como ustedes se los va a dar otros de otros culeros. Con fecha de 3 de marzo del 2019, se lanzó de manera sigiliosa la magnánima Operación Golpe de Timón, una acción interinstitucional que tuvo como objetivo desarticular a la organización Santa Rosa de Lima, comandada entonces por los hermanos Lara Bellman y José Antonio Yepes Ortiz, conocido popularmente como El Marro. Fueron 27 operativos fallidos desde que se dio a conocer la multicitada ofensiva a Guanajuato, que en su recta final tuvo como protagonistas a la madre y familiares cercanos al líder de Santa Rosa. Pese a la caída y liberación de casi todos los detenidos, José Antonio Yepes retaba a través de videos convocando a su gente a no dejarlo solo. Un aire de incredulidad hacía dudar que hubiera intención de ponerlo tras las rejas. Las fuentes de inteligencia habían interceptado llamadas de varios de sus socios con los cuales El Marro había fundado Santa Rosa de Lima. La baraja ya estaba en la mesa y las cartas fuertes se dieron a conocer. Los hermanos Lara Bellman habían intentado aclarar con El Marro las diferencias y rumores. Sin embargo, y según el informe, El Marro ya había ordenado ponerles fin donde fuera que los vieran. Ante esto, Noel Lara Bellman decide separarse de la organización y se fue de Guanajuato en busca de apoyo con los bandos contrarios. Sin cobija, en pocos días, Lara Bellman fue capturado. Según los reportes de inteligencia, en la 21ª zona militar, se estaba analizando información anónima, con la cual El Marro había facilitado la captura de sus socios en un lapso de 4 días. Desde Villagrán hasta Irapuato, fueron privados de su libertad o levantados al menos 40 personas. Todos eran gente cercana al Puma o a Lara Bellman. El Marro se había convertido en un demonio y arrasó implacable contra todo lo que tuviera duda. Antes de su caída, Lara Bellman tuvo comunicación con Yepes, intentando por última vez llegar a un arreglo. El Marro le hizo una oferta, para lo cual le pidió que se arrimara a un restaurante. Sin embargo, el plan era esperar a que los Lara Bellman se confiaran para darles el levantón y librarse de una vez por todas de esa piedra en el zapato que representaban sus ex socios. Sin embargo, Lara Bellman aún tenía gente de confianza dentro del equipo del Marro, y esto le alertaron a tiempo. Entonces, Lara Bellman decide cambiar los planes y buscar otra solución. En pocas palabras, el Puma Lara Bellman dice que junto con sus hermanos pensaron en retirarse del negocio y salir del país, pero por la rabia que el Marro les tenía, sabía que no podía dejar las cosas así y que al no encontrarlos el Marro se la cobraría con sus familiares o con sus amigos. En las calles de Santa Rosa y Villagrán se decía que Noel Lara Bellman se les había volteado para irse con los Jaliscos. Sin embargo, el Puma había declarado que fue al contrario y que José Antonio Yepes Ortiz, El Marro, los había distanciado y les había cargado tierra con otros líderes en Tamaulipas, La Última Letra, Sinaloa y en Michoacán, para que no lo recibieran y si lo veían, se los mandaran de regreso a Guanajuato. Hubo rumores de que los Lara Bellman habían contactado a Juan Carlos Valencia, conocido como el 3, un líder importante de Jalisco, al cual, supuestamente, le habían pedido apoyo buscando cobrar la ofensa del Marro. Según los reportes de inteligencia militar y confirmado por el mismo personaje, también conocido como el Puma, la reunión entre Lara Bellman y Jalisco no se alcanzó a llevar a cabo. Noel Lara Bellman fue sorprendido sin dinero en un hotel de paso. Una llamada anónima procedente de Celaya lo entregó a la Sedena el 23 de junio del 2020. Noel Lara Bellman, mejor conocido como el Puma, fue localizado en San Luis Potosí. En fechas anteriores ya habían caído sus hermanos el Vieja y el Tortugo.
Así se desarticuló la estructura original de Santa Rosa de Lima. Hasta ese momento, el control absoluto pasó a manos de José Antonio Yepes Ortiz, popularmente conocido como el Marro. Para el segundo día de agosto del mismo 2020, cerca de las 3 de la mañana, los hombres que cuidaban al Marro en una casa de seguridad en Apaseo el Alto, Guanajuato, fueron sorprendidos. Fue una operación quirúrgica sin obstáculos para someter a los habitantes y su puesto anillo de seguridad. En el lugar se detuvo a 5 personas y al jefe de la organización. El operativo duró 20 minutos. Para las 3:27, el célebre personaje ya estaba siendo trasladado al penal de Altiplano para su declaración, confirmó la fuente. Más tarde, en voz del secretario de Seguridad Pública Nacional, Alfonso Durazo Montaño, se hacía oficial que la operación Golpe de Timón había concluido. Respecto a la primera pregunta, efectivamente está confirmada la detención de esta persona. Respecto a la participante en la comisión operativa interinstitucional de la Guardia Nacional, bueno, hay observaciones de la Auditoría Superior de la Federación respecto a la adquisición de un producto de inteligencia. Su familia se sabe que le apodan el Marro desde su infancia, por su cabeza cuadrada y su color de piel. Decía su mamá, a quien conocen como Luchita, parecía un marro oxidado. Más por su nombre de pila, también le decían Chepe. Este creció en la sierra de Guanajuato, en un rancho llamado Los Morales, originario y nativo de Juventino Rosas. José Antonio Yepes Ortiz recorría cortando leña el triángulo de los caminos de Villagrán, Celaya y Juventino Rosas cuando era pequeño. La mayoría de sus hombres de confianza son amigos de la infancia que visitaban Celaya para hacer las compras. Hasta hace 2 décadas había que trasladarse a la ciudad cajetera para abastecerse de lo necesario, ya que las tiendas del rancho tenían muy limitados los productos, en especial su comunidad, Los Morales. Los Morales es un pueblo pequeño, con una escuela primaria y una secundaria, una iglesia católica y una plaza pública. Ahí aún es costumbre que las personas paseen los domingos. En esta comunidad, las personas trabajan en el campo y en las empresas empacadoras de vegetales internacionales. Algún tiempo, José Antonio Yepes Ortiz también trabajó en la Conagra Food. También hay programas de visas que invitan a los ejidales a trabajar a los Estados Unidos, aunque en su mayoría también se van por sí solos de ilegales. A finales del 2014, José Antonio Yepes aún vivía en su rancho en un terreno cercado con una puerta de madera vencida, una extensión territorial, producto del trabajo de su padre. Hoy, el lugar se mira distinto, pero en su infancia, durante 20 años, se observaba desde la entrada una barda sin enjarrar y una casa en obra negra. Cerca del lugar había un corral. Si pasas por este sitio, hoy podrás ver un portón negro y no es una casa lujosa, es más bien una vivienda amplia pero austera, con árboles y camelinas. Detalla un sitio de internet que ahí vivió el Marro gran parte de su vida, justo a la entrada del pueblo en San Antonio de los Morales, municipio de Juventino Rosas, en Guanajuato. En este municipio de la zona del Bajío es común el robo de mercancía. Hoy se sabe que don Rodolfo Yepes, papá del Marro, inició bajando mercancía del tren, que después sus hijos acomodaban en el tianguis o mercado callejero a cambio de una comisión. Ya con la llegada de los Zetas, el Marro, José Antonio Yepes, se integró a una banda que levantaba personas y robaba mercancías a la orden de un sujeto conocido como el Padrino, el cual se sabe que se llamaba David. Este, a su vez, movía una estructura a la sombra de un influyente personaje de nombre Hugo Estefanía Monroy. Haciendo puntos y cumpliendo encargos, José Antonio Yepes dedicó el día y la noche al servicio de Hugo Estefanía. Le asignaron nómina y el Marro formó un equipo de amigos y familiares tomando el control de la mercancía
que él mismo surtía con su banda en tiendas de las comunidades o en los mercados sobre ruedas. Según el informe de inteligencia militar, en el 2016, la banda de Yepes era poco más de 20 personas. Lo mismo le hacían de cargadores que de asaltantes, o se encargaban de vigilar a las víctimas que eran levantadas. Se sabe por voz del propio Hugo Estefanía que José Antonio Yepes le propuso crear un grupo para defender al Estado. La idea, según el político de la izquierda, era moverse como autodefensas y bajar los recursos del gobierno federal para comprar armas, justificando la inseguridad contra los Jaliscos y los Zetas. Fue la caída de los últimos Zetas de renombre que, según la Comisión Nacional de Seguridad, tuvo la raíz de la organización de Santa Rosa de Lima. Durante el 2017, la última letra fue desarticulada en el Bajío desde su estructura más alta. Un día cayó David Rodríguez Domínguez. Este era conocido como el Padrino. Fue detenido por agentes de la Agencia de Investigación el 6 de junio en el 2017. Este personaje era el encargado clave de organizar el robo de combustible y el tráfico de sustancias desde el estado de Oaxaca. De acuerdo con las autoridades, según varios expedientes, varios de los clientes que operaban en la Ciudad de México también movían los productos para la gente de Guatemala. Otros dicen que también tenía contactos en Costa Rica, a través de un socio de nombre Efrén Rodríguez Domínguez, conocido como el Pirul. Efrén ya era identificado por la PGR como uno de los operadores financieros de la última letra en el estado de Guanajuato, en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Veracruz y en Oaxaca también se escuchaba el mentado Pirul. Poco tiempo después, en la misma línea de inteligencia, fue capturado José Enrique Mendoza Rodríguez, conocido como el Güero. Este último era quien preparaba a los nuevos elementos para la organización en un campamento clandestino. Esta célula operaba como Rebeldes Z Nueva Escuela. El golpe fue sólido, ya que se dio captura en un mes a cerca de 200 nuevos sicarios que eran entrenados para castigar a las víctimas. Los preparaban para usar las armas y ubicar a los contrarios. Los operativos los llevó a cabo las Fuerzas Especiales de la Marina en los municipios de Santa Catarina y García, en Nuevo León. Fue una operación magnánima. Fue el declive de la última letra. Fue la oportunidad que el Marro supo bien aprovechar y en alianza con el Güero, que era un jefe de la Policía Estatal Preventiva comisionado en Chiapas, que se hizo del Bajío como un búnker clandestino. Pronto fue identificado como un líder guachicolero. Subió como la espuma. Se dice que llevaba participación con el hijo de Romero de Champs. La Comisión Nacional de Seguridad lo ubica como el fundador de la organización de Santa Rosa de Lima. Sobre el Marro, se sabe que fue detenido por robo y delincuencia organizada. Sin embargo, fue dejado en libertad tras pagar una fianza de 30,000 pesos. Según los documentos de seguridad pública del nivel federal, José Antonio Yepes Ortiz, el Marro, hace una alianza delictiva para trabajar la venta de gasolina ilegal a través del esposo de una cuñada. Era un elemento infiltrado en la extinta Policía Federal. Se consigue hacer de negocios con el entonces líder guachicolero, también conocido como el Güero, pero este se llamaba David Rogel Figueroa. Los hombres fuertes del Güero eran los hermanos Lara Bellman, sujetos con un negro récord y temidos por su violenta actitud. Fabián, alias La Vieja, Luis Ángel, conocido como el Tortugo, y Noé, identificado como el Puma. Este último, con fuertes lazos de complicidad en lo más alto del nivel político del Estado, según gente de confianza, con la familia Estefanía. La conexión de los Lara Bellman era otro familiar de ellos, apodado La Magia. La información filtrada del operativo Golpe de Timón, acción del gobierno federal para desarticular la banda de alias El Marro, detalla que el líder criminal operaba desde un búnker natural con laberintos rurales que abarca la región serrana de Juventino Rosas y que su dominio se extiende hasta la zona de los Apaseos, que colinda con Querétaro, y que en el 2019 el escalón de inteligencia para la 12 región militar solicitó tomas aéreas y satelitales por información que ubicaba al Marro en San Juan del Río, Querétaro. Además, la inteligencia del estado de Michoacán ha reconocido que la banda del Marro tuvo una alianza con la gente de los Viagras, también que operaban en Morelia, La Piedad y otros municipios colindantes con Michoacán,
como son Cortázar, Jerécuaro, Comonfort, Coroneo y Tarimoro. La organización Santa Rosa de Lima no solamente se nutría de las ganancias por la venta de combustible robado, sino también de los resultados de levantones, la extorsión a comerciantes, que tenía como clientes a las familias más acaudaladas de Celaya, Salamanca e Irapuato. Jalisco Nueva Generación operaba el control de gasolina a nivel nacional antes que el Marro. Sin embargo, en Puebla y Veracruz, la guerra la enfrentaban contra la gente de los Zetas y una fracción de un conocido como el Bucanas. Esto los alertó de que nuevos grupos armados independientes cobraban relevancia. Entonces, Nemesio Oseguera el Mencho asigna al señor de la silla para imponer el orden en el Bajío. La consigna era hacerse el territorio de todo Guanajuato hasta Querétaro, como entrada a la Ciudad de México. Sin embargo, la violencia no fue suficiente y Francisco Cerda Guillén muy pronto terminó por reconocer que aquel ranchero conocido como el Marro sería un duro obstáculo para sus ambiciones de avanzada. 3 veces estuvieron frente a frente, el señor de la silla y José Antonio Yepes, hasta que en octubre del 2018 se anunció que un golpe fulminante había quitado del camino al representante de la nueva generación en el Bajío. Francisco Cerda Guillén falleció de un infarto al corazón. Según los documentos clasificados, el final del señor de la silla fue el origen de un nuevo grupo delictivo que se hacen llamar la Unión de León, una célula independiente que en silencio y poco a poco ya representa un dolor de cabeza para los funcionarios en el estado de Guanajuato, en el pueblo donde la vida no vale nada. Para mayo del 2019, el gobierno de Guanajuato junto con el gobierno federal encabezaron el esfuerzo más serio para terminar con la influencia de Santa Rosa de Lima en ese estado. Colocaron en una comunidad rural un centro de salud, instalaciones deportivas, ampliación de la red del servicio público y una preparatoria, así como una base de la policía estatal. Al igual, entre los empleados, se colaron varios elementos de inteligencia que tenían como función ubicar todas las posiciones que tenía la organización que precedía el Marro y los Lara Bellman. En marzo del 2019, previamente, en redes sociales se había difundido el audio de una conversación telefónica entre uno de los líderes, Noé Lara Bellman, el Puma, y el exalcalde periodista de Cortázar, Hugo Estefanía Monroy, quien había sostenido que era el Marro el encargado de hacerse cargo de los recursos del movimiento. Sin embargo, quedaba claro que Noé Lara Bellman ocupaba una posición muy por encima de lo que era José Antonio Yepes Ortiz. Patrón, bien, contado, qué milagro, cabrón, te olvidas acá de los amigos. No, yo andaba en pura putita, ya ves cómo hemos andado de famosos últimamente. Sí, creo que los traen en chinga ahí. Pero ¿cómo está todo bien? No, pues está todo bien, o sea, yo pienso, sí, Ajá. ya, ese es el pedo que traemos nosotros y estamos viendo entonces estos putos, estamos diciendo entonces estos güeyes, lo que cabe en mi opinión, digo, bueno, todos estos putos andan haciendo una cortina de humo para tapar otras cosas, ¿o qué pedo? Sí, pues ya es como lo manejan esos cabrones. Entonces es lo que estamos viendo. Según mi compadre, a mí me dijo que iba a hacer una entrevista con Denise Merkel. Creo que ellos tenían ya fecha para sentarse a platicar con él. Ajá. Entonces le dije, antes ya no hay de qué preocuparme. Ya, se va a platicar allí cómo está el pedo. Y pues, Ajá. ahí él trae su agenda ya según, más o menos por la visión. Aguántame, me quedé aquí en el Oxxo, güey. Sí, espérame. Bueno. Ajá. Pues la visión de él ha sido esa, de que yo cuando él hizo la pinche video aquel que hizo él de ahí con todos atrás, a él la plática tenía que salir calmada y decir que era un rancheros unidos, pues, granjero. Ajá. Autodefensa tipo, y decir que serían un himno primero a combatir a la letra, luego a las familias y luego a los templarios, y ahora con esto, y que siempre ha sido lo mismo, que andábamos en contra de secuestros, extorsiones y todas esas mamadas.
y que íbamos a retirarnos del tubo, pero de las armas no, porque ya sabíamos cómo estaba el pedo. Ajá. Entonces esa era la agenda por supuesto que se había tenido que manejar, y según en la entrevista de Denis Merkel se iba a manejar lo que se había planeado en aquella vez, y es lo que sé yo, es lo que he hablado con él, y pues yo digo, bueno, pues si va a estar así, y pues nomás anduvo bien aterrada la Marina unos días, y de repente nos dan unas vueltas, pero de repente nos dan unas vueltas. Ajá. Iniciaba el 2019 con un plan definitivo para frenar las acciones de la organización guanajuatense. En marzo de ese año, las notas nacionales tenían en primera plana el caos de las vías federales con bloqueos y vehículos en llamas, algo poco común para una de las regiones con mayores socios extranjeros y el ejemplo de desarrollo industrial. El estado cuna de la independencia era sometido a la ley de Santa Rosa y su líder el Marro. Una carta bajo la manga y el Marro filtró unos audios donde se escuchaba la conversación telefónica entre Noel Lara Bellman, el Puma, y un influyente perredista, Hugo Estefanía Monroy. La jugada tenía como intención demostrar al pueblo que había un plan de Lara Bellman y Estefanía Monroy para usar a Yepes Ortiz como rostro de la organización y después pensaban deshacerse del Marro. El Marro se les adelantó y los puso en evidencia. A partir de entonces, el distanciamiento fue notorio. Más aún, cuando la imagen de Estefanía ante la sociedad se hizo pedazos política y económicamente. Se vivió una de las épocas más brutales desde que Guanajuato tuviera memoria. Continuaban los operativos intentando frenar al Marro. En 2 ocasiones de una misma semana se informaba la captura y después se decía o que había alcanzado a escapar. Ocurrió entonces una noticia importante y el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmaba que tenían asegurado al padre de Yepes Ortiz. La captura del papá del Marro dio vuelta a los diarios más importantes del país. Estamos cerca de los líderes, decía en un comunicado Sofía Huet, comisionada de seguridad en el estado de Guanajuato. En las calles había una calma inquietante. Desde entonces se confirmó que había una fractura en el núcleo de Santa Rosa de Lima. ¿Quién traicionó a quién? Esa era la pregunta del millón de vidas. En la mañana del 16 de febrero, Luis Ángel Lara Bellman, el Tortugo, se había citado con un representante de otros grupos en un restaurante Parque Celaya. Esperaban los desayunos, cuando lo que llegó fue una docena de marinos y se los llevaron detenidos. Se dijo en su momento que en esa reunión también había militares que serían contratados para venadear al Marro a cambio de una importante suma. Otros aseguraban que habían visto al Puma en un operativo de Villagrán cateando domicilios con gente de la Marina, reventando las casas del Marro. Y un dato más, según la Inteligencia de Seguridad Pública en el estado de Guanajuato, Noel Lara Bellman se estaba preparando para formar un nuevo grupo independiente respaldado por socios de la ciudad de León. Pero algo era seguro, ya eran contrarios con el Marro. Luego de que se iniciara una investigación contra Hugo Estefanía Monroy, pocos escuchaban del antes multimensionado político del PRD. Hasta la última semana de noviembre en el 2019, Estefanía Monroy volvió a hacer noticia. Un grupo de sujetos no identificados le cobró caro sus relaciones con la gente de la organización. Ahí quedó, inerte, al interior de una base de transportes que fue de su propiedad. En tiempos a la postre, otros hermanos y familiares también se habían visto en medio de las balas o privados de la libertad. La familia Estefanía asegura que se trata de sendas confusiones. Desde el 2020, otro de los Lara se hace cargo de la logística de seguridad de Santa Rosa de Lima. Su nombre es José Mario Lara Mendoza, alias El Magia. Es hermano del presidente municipal de Villagrán y tío de los hermanos Lara Bellman. El Magia, de acuerdo con la estructura de Santa Rosa de Lima, inició con Yepes como chofer de los camiones robados. Años atrás, era el encargado de llevar a guardar la mercancía. Hoy aparecía en la lista de los más buscados en Guanajuato como brazo importante en esa organización. Sin embargo, pocos o tal vez nadie se atreve a confirmarlo. El nombre del Magia fue quitado de la lista de los más buscados y nadie sabe qué ocurrió con él.
Con una alianza que incluye a los hijos del Chango Méndez y a los Viagras que operan en Michoacán, Santa Rosa de Lima sigue operando en Guanajuato a la sombra de alguien más. Desde la Unión de León hasta la Nueva Plaza en Guanajuato, los créditos políticos le han permitido a Yepes Ortiz librarse de varios pendientes en expedientes judiciales para reducir su pena, pero continúa detrás de las rejas, más aún cuando se le sigue mencionando en las calles de Guanajuato. El deterioro de la opulencia familiar hace pensar que el Marro negoció por la paz de su familia exitoso golpe de timón. Sin el Marro, otros eventos han tomado protagonismo dentro del conflicto delictivo en Guanajuato. Un azul despintado, del cual, según las fuentes al interior de Contrainteligencia y Asuntos Internos, se trata de una estrategia para desviar la atención del nuevo líder en Santa Rosa de Lima. Es un tema muy difícil de explicar. Tan solo para dar una pista, hay quien afirma que en las agresiones a elementos de la Fiscalía en Celaya, Irapuato y Abasolo se utilizaron calibres con registro en credenciales del Estado de México. Otros, más atrevidos, aseguran que el verdadero jefe en Santa Rosa de Lima lleva 11 años operando desde una oficina en la capital del estado de Guanajuato y que es muy amigo del fiscal general Alejandro Gertz Manero. Mas sin embargo, y aunque Alejandro Gertz Manero diga que los está investigando, es otro de tantos atoles que se le ha vuelto engrudo a la nueva administración de la Cuarta Transformación. Así que ni el Marro, ni el Azul, y tampoco la Magia, el hombre más poderoso de Santa Rosa de Lima, dicen que es amigo de Miguel Márquez, Juan Manuel Oliva Ramírez, y se dice que es la mano que movió las fichas de Diego Sinué para ocupar la silla en el máximo cargo en esa entidad guanajuatense. Somos insignificantes pregoneros si intentamos revelar el misterio de toda esa magia. Quienes puedan alzar la voz ante semejante monstruo, que les baste con saber que el mismo presidente de la República le tiene miedo o respeta demasiado, y esa es la razón por la cual no los investiga y tampoco los menciona. Por cierto, estos azules son de la misma banda y maña que el comandante García Harfuch. José Antonio Yepes Ortiz. ¿Cuántos años tienes? 40 cumplí. 40 años. ¿Cuándo naciste? 23 de julio del 80. ¿Cómo te dicen a ti? Marro. ¿Cómo? Marro. Al menos yo me apuro. Yo como con ellos, me conocen, duermo con ellos, me